Bueno, muy bien, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un grato honor, a pedido de la Unión Matemática Argentina, presentar a uno de los ganadores del primer premio de la monografía en esta edición virtual de la UMA. La misma fue presentada por Marcos Sánchez, de la Universidad de La Plata, sobre el tema la conjetura de Tople. Como su título declara, se trata de una conjetura de hace más de 100 años, que fue propuesta por Otto Toeplitz, justamente en 1911, matemático contemporáneo de otros destacados de esa época, como Hilbert, Klein y Minkowski. Es un tema muy atractivo, de fácil formulación, pero muy difícil de resolver, ya que sigue siendo una conjetura, pero que ha sido muy bien tratado en esta monografía de forma clara y amena y que invita a su lectura. Si bien no ha sido resuelta totalmente, en la actualidad se conocen resultados parciales, algunos de los cuales han sido muy bien seleccionados por Marco, incluyendo uno reciente de 2017 de Terence Tao, del conocido matemático. Finalmente da una prueba de una variante del problema de Toeplitz y cita para visualizar su demostración un video de YouTube como excelente broche final de la misma. Este va a ser subido en el foro, según dijeron. Y por último, debo destacar que como sucede con muchos problemas en el ámbito de la matemática, su intento por resolverlos han dejado en el camino nuevos e insospechables conocimientos que sirven para otras áreas y contextos. Bueno, los dejo ahora con Marcos para que ustedes mismos verifiquen la magia de todo esto con su relato. Adelante, Marco. Buenas, ¿cómo andan a todos y a todas? Espero que estén bien. Bueno, Beatriz, gracias por detallar la monografía así excelentemente como lo hiciste. La verdad que sí, es muy lindo el problema. Voy a tratar de compartir pantalla ahora. Ahí va. ¿Se está viendo? Perfecto, bueno. Bien, entonces, como bien dijo Beatriz, es una conjetura, sigue siendo conjetura, es un problema viejísimo, data de hace 100 años más o menos, una de las cosas tremendamente lindas que tiene es que es un problema muy fácil de enunciar y a la vez te invita a pensarlo, sabiendo poco o mucha matemática, relativo, ¿no? Y otra cosa linda que tiene es que lo puede entender casi toda persona, sepa o no sepa matemática, porque el enunciado realmente es muy, muy simple. Entonces, bueno, arranquemos con el tema de la monografía, la conjetura de Toeplitz, que también se la conoce como el problema del cuadrado inscripto, justamente porque ese es el problema. Entonces, bien, vamos a arrancar de una manera muy tranquila, un vistazo por arriba. Va a ser, la presentación de una manera muy tranquila, porque lo que quiero destacar es que la presentación va a tener un espíritu de las ideas detrás de cada demostración, y no de la prueba detallada matemática, ¿está bien? Entonces, bueno, en 1911, como decía Beatriz, el matemático alemán Toeplitz propuso la siguiente conjetura. Toda curva cerrada simple admite al menos un cuadrado inscripto en ella. Bien, una curva cerrada es una curva que comienza y termina en el mismo punto, bien. Simple quiere decir que no tiene autointersecciones, como por ejemplo podría tener un rulito, ¿está bien? Y bueno, y que tiene un cuadrado inscripto, ¿qué quiere decir que tiene un cuadrado inscripto? Eso quiere decir que la curva, sobre la curva, hay 4 puntos que forman los vértices de un cuadrado. Por ejemplo, esa imagen que tenemos ahí tenemos una curva cerrada y simple, donde tenemos un cuadrado inscripto. Fíjense un detalle importante, que el cuadrado no está, en este caso, en este ejemplo, no está contenido dentro de la región que encierra la curva, ¿no? La interior. O sea que eso no está dentro de la definición del cuadrado inscripto, ¿bien? Pero ahí están los 4 vértices sobre la curva. Bien, entonces la conjetura. Vamos a ver un par de definiciones muy simples para formalizarla bien, formularla bien. Entonces, una curva C dibujada en el plano es de Jordan si no tiene autointersecciones y es cerrada. Bien, lo que acabo de decir, vamos a llamar a eso una curva de Jordan. Y un polígono cualquiera se dice inscripto en una curva si la curva contiene a todos sus vértices. Bien. Entonces, conjetura.
toda curva de Jordan admite un cuadrado inscripto. Esta es la conjetura que propuso Teplitz. Entonces vamos a comenzar de las curvas más fáciles que conocemos, que son los polígonos, ¿bien? Las poligonales. Bien, si la curva es un triángulo cualquiera en el plano, ¿podemos encontrar un cuadrado inscripto en ella? Bien, esto va a ser, pero rozando la observación, porque, por ejemplo, en ese caso tenemos un triángulo ahí, muy genérico, donde tengo dibujado dos rectángulos, ¿bien? Uno que es más largo, que tiene una base más larga que el alto, y la otra al revés. Entonces, lo que se puede pensar de acá es que si movemos, por ejemplo, el rectángulo rojo con este vértice moviéndose sobre uno de los lados del triángulo, podemos pasar y deformarlo hasta formar el rectángulo azul. Bien, de manera continua. Esto todo a simple vista, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, si pasó de ser rectángulo rojo a rectángulo azul, entonces en un momento los lados fueron iguales y había un cuadrado. ¿Se puede formalizar esto un poquito? Sí, se puede formalizar, se puede definir una función que tome un valor que determine un único rectángulo, obviamente. Acá tengo escrita una de las formas, ¿está bien? Que pues se puede tomar ese valor para que determine ese único rectángulo. Bien. Entonces, bueno, a este valor lo vamos a llamar delta, y ese f delta va a ser igual, por ejemplo, a la longitud de uno de sus lados menos la longitud de otro de sus lados. Es claro que esto es continuo, y en un momento, como es continuo y cambia de signo. ¿Está bien? Porque la recta pasa, o sea, uno de los lados pasa a ser más grande que el otro. Bueno, por el TBI, el tema de valores intermedios, esto nos asegura, en un momento existe un delta para que f delta es igual a 0, entonces nos asegura que hay un cuadrado inscripto, ¿bien? Esto es para formalizar un poco más, pero la imagen claramente nos ilustra que hay un cuadrado inscripto en cualquier triángulo. Ahora, ¿qué pasa si nuestra curva es un cuadrilátero cualquiera? Bien, ahora ya viene un teorema de Hebert en 1914. Él lo que dice es que en cualquier cuadrilátero se puede inscribir al menos un cuadrado teniendo un vértice en cada uno de los cuatro lados. Bien, entonces él lo que hace es, bueno, se dibuja un cuadrilátero medio genérico, así, donde los lados son todos desiguales, y se supone que hay un cuadrado dentro. Entonces se comienza a fijar en estos valores, los valores de los angulitos que forman delta, alfa, está bien, gamma, beta, y a partir de eso, está bien, usando un poco la ortogonalidad de los x', x segunda, los valores, los ángulos, un poco de ley de senos y cosenos, llega a una superecuación que es esta, la siguiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace él? Él reduce el problema a encontrar una solución a esta ecuación. O sea, a encontrar un valor de delta. Bien. Bien, prueban en su paper que tal delta existe, entonces, lo que pasa, si tal delta existe, ese delta lo que nos proporciona son la longitud de B y W, que es lo que nos va a generar el cuadrado, ¿bien? Entonces encontramos un valor de delta que nos determina unos B y W, y estos nos determinan nuestro cuadrado inscripto. Bien. Esta es la idea clave de la prueba, ¿está bien? Bien, ahora, ¿qué pasa si la curva es un polígono cualquiera? O sea, vamos avanzando, pasamos de un triángulo a un cuadrilátero, ahora un polígono cualquiera, ¿está bien? Bueno, ese es un tema de Igor Pak en 2008, hay varios, esto es algo a destacar ya rápido, que hay varios resultados, ¿está bien? Pero yo destaqué por ahí los que son más conocidos. Entonces lo que dice él, Igor Pak, dice que todo polígono simple en el plano tiene un cuadrado inscripto. Bien, la idea clave de la prueba es la siguiente. Él considera un polígono simple en R2. Bien. Luego, para un par ordenado de puntos y z, en el producto de x por x, se denota por v a los otros dos vértices en un cuadrado z y v en el plano. Acá abajo hay un dibujito donde lo pueden observar mejor. Bien. Ese sería el par iz, y los serían los dos otros vértices, bien, que forman el cuadrado con los iz. Esos dos vértices en principio podrían o no caer dentro de la curva que genera el polígono, ¿bien? Pero bueno, él lo que propone es definir estos dos conjuntos. U, que son los pares y Z, donde el vértice U pertenece al polígono, y B, los pares y Z, donde el vértice B pertenece al polígono. Entonces, bueno, acá se podrían preguntar, bueno, este U es vacío, este B, bueno, él prueba que son distintos de vacío los dos conjuntos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? El problema se reduce a ¿qué? A ver que U y B intersección distinto del vacío. Porque si pasa eso, entonces tenemos nuestro cuadrado. Bien. Entonces él reduce el problema a mostrar que la intersección de esos conjuntos es no vacía.
Obviamente no es una reducción y ya está, o sea, hay todo un trabajo en el paper de geometría elemental, topología un poco también básica. Lo que pasa es que es muy largo para ponerlo y detallarlo, pero bueno, esa es la idea clave de la prueba, ¿bien? Y ahí encuentra su cuadrado. Bien, ahora pasemos de polígonos a curvas con ciertas condiciones. ¿Está bien? Está buenísimo porque, o sea, cuando fueron pasando los años, a medida que pasaron los años, los matemáticos fueron como aumentando el nivel de exigencia a la curva. ¿Está bien? Es un problema realmente difícil, porque fíjense que ni siquiera se ataca el problema. O sea, bueno, vamos a relajar un poco la curva, las condiciones que tenga la curva. Bien, entonces, esto vamos a hacer un salteado rapidito de los resultados obtenidos con curvas de ciertas condiciones. Entonces, en 1913, Arnold Emsch respondió afirmativamente a la conjetura, suponiendo que la curva es convexa. Una definición de curva, una definición que se puede dar de una curva que es convexa es que lo que encierra la curva es un conjunto convexo, ¿está bien? Un conjunto convexo es un conjunto donde para cualquier par de puntos del conjunto, la recta que los une está contenida totalmente en el conjunto. Bien, eso hizo Emsch en 1913. En 1929, Schnirelmann demostró el resultado para curva C2, o sea, con derivadas continuas. En 1950, O'Haley publicó la solución del problema general sin ninguna condición de regularidad para la curva. Si se probó, no se probó, lamentablemente su prueba era falsa. Bien, acá me quiero detener porque cuando leí esto, había un comentario donde decía que hasta el día de hoy es un recontra lindo, no sé si para poder decirlo, desafío para para la gente que le gusta matemáticas, matemáticos o no, encontrar el error en el paper de O'Haley. Bien, está muy bueno. Y en 1989, Walter Stromquist probó la existencia de un cuadrado descripto asumiendo apenas la existencia de una derivada. Bien, estos son saltos un poquito grandes en la historia, hasta que llegamos a los dos mejores resultados, en mi opinión, en mi consideración, hasta el día de la fecha, que son el de la curva que no se enrolla, que es así, se dice así, y el de Tenestao, como decía Beatriz al comienzo. Entonces, comencemos con uno, el de la curva que no se enrolla. Bien, este resultado proviene del matemático Brian Griffiths, data de 1991, y supone que la curva no se enrolla. ¿Qué es una curva que no se enrolla? Bien, vamos a explicarlo rapidito, es muy fácil. Consideremos un punto P sobre la curva, ¿bien? Y observemos la porción de la curva situada dentro de un disco pequeño. O sea, nos situamos en la curva en un punto P, y le ponemos un entornito de radio R. Bien, entonces, para cada par de puntos distintos X y de la curva en dicho disco, consideremos la recta X y que los une, el segmento que los une, a la que vamos a llamar una cuerda de la curva. Bien, entonces vamos a decir que la curva no se enrolla en torno al punto P si existe un radio R y una recta D que podemos proponerle a cualquiera de nosotros, tal que ninguna de estas cuerdas es paralela a D. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, veamos este dibujito donde se va a entender un poco mejor. Supongamos que esta es nuestra curva de Jordan, bien, donde queremos encontrar el cuadrado. Entonces, en principio tiramos el rayo rojo, y tiramos un par de cuerdas, como son esas, las que ven ahí, ¿ven? Bien, ¿qué hacemos? Nos empezamos a reducir el radio hasta el radio verde, que ven acá, y el punto P es el azul. Entonces, lo que está pasando es que cuando llegamos a algo así, fíjense que la curva ya es como casi una recta, entonces cualquier par de puntos que se unan de la curva acá dentro de este radio, van a ser casi paralelas a la curva, ¿está bien? Entonces, si proponemos una recta D que sea media perpendicular así, ¿está bien? A cualquier segmento de eso ya tenemos que la curva no se enrolla. Bien, yo dije que la curva no se enrolla en un torno a un punto. Bien, la curva no se enrolla si no se enrolla en ningún punto de la curva. Bien, y me quiero detener un poquito más acá, porque ahora se me ocurrió decir algo, que hay algo recopado acá, porque nosotros podemos dibujar cualquier tipo de curva, bien, ya en el papel así, bien, hasta lo más rara posible, difícil, y estoy seguro que la curva no se va a enrollar. ¿Por qué? Porque justamente hay un tema de localidad acá. Cuando nosotros nos enfocamos, hacemos mucho zoom, por ejemplo, si dibujamos una espiral así, ¿está bien? Es una curva que en principio, supongamos que se cierra de vuelta, ¿está bien? Que es una curva de Jordan. En principio, si hacemos mucho zoom, llegamos a que es como una recta casi. Entonces pasa esto, no se enrolla. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando busqué ejemplos de curvas que no se enrollaban, o sea, que se enrollaban, es algo de este estilo. Hiper difícil. O sea, esto es una curva tipo fractal. Bien. ¿Esto qué está implicando del resultado de Brian Griffiths?
esto lo que está implicando es que es muy poderoso, es muy potente, porque ¿qué te está diciendo? En el fondo está diciendo que cualquier curva, si agarramos una curva al azar, dibujamos una curva al azar, o sea, hay muchas chances de que no se enrolle, ¿está bien? Que está abarcando una gran cantidad de curvas, ¿bien? Y fíjense que para encontrar un ejemplo, una curva que se enrolla, estamos cayendo en un ejemplo fractal, ¿bien? Es muy potente realmente el resultado. El otro es el resultado de Tao, de Terence Tao. Este es un tipo que por ahí está en la casa y se acuerda que hay una conjetura abierta y va y la piensa un rato y tira un paper. Es de esos tipos. Entonces, en el 2017 Terence Tao cambió el rumbo del ataque del problema. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo él? Pasó de pensar el problema geométrico, estrictamente geométrico, a algo más analítico, que es un poco lo que trabaja él. Trabaja mucho análisis armónico y cosas de ese estilo. Pero como les digo, ataca problemas de todos lados. Entonces, lo que hace, justamente, es algo más analítico. Él lo que hace va a trabajar con un par de cosas, como el concepto de función Lipschitz, un par de cosas de la integral usual, que se usa en R. Bien. Entonces, vamos a repasar una definición. Definición, para un intervalo I, una función f de I se define el gráfico de f como sigue. Acá definimos lo que es el gráfico de la función, ¿está bien? Que sale de un intervalo, que nos para este f de t contiene el dominio, que es el intervalo. Bien, y otra definición, una función f si es elíptica, si pasa eso, ¿bien? Entonces espacios métricos. Esto está muy general, escalipse. Bueno, acá me olvidé, me comí una constante, acá una k, ¿está bien? Menor o igual a k por de la distancia del espacio métrico m de xy. Bien, acá se va, o sea, lo que hace Terence Tao no lo hace en general. Yo di la definición en general, pero él lo hace para mRN y nRM. Entonces, esto se transforma en la norma de f de x menos f de y menor o igual que una constante por x menos y. Entonces, bien. Esquema de Terence Tao. Dice, sea T0, T1 un intervalo, está bien cerrado, y sean f y g dos funciones 1 menos epsilon Lipschitz para epsilon mayor que 0. O sea, toma una constante menor que 1 Lipschitz. Bien. Ahora supongamos también que coinciden en los extremos. O sea, que f de t0 es igual a g de t0, lo que dice ahí, y que f de t es menor estricto que g de t, perdón, para todo t en el intervalo. Sacamos los extremos donde coinciden, obviamente. Entonces el conjunto este, que es la gráfica de f en el intervalo t0, t1, unión a la gráfica de g en el intervalo t0, t1, inscribe un cuadrado. Bien, ¿qué quiere decir esto? La unión esa es como agarrar la función f, la función g y pegarlas en extremo. Y esa es nuestra curva, ¿bien? Acá está, un poco de la idea de la prueba, el dibujito, g por arriba, g por abajo, coinciden T0, T1, podría ser algo así. Son Lipschitz, el dibujo es como que medio tentativo, que son Lipschitz, por la forma que tiene el crecimiento, ¿bien? Entonces lo que hace él es, la idea central es poner un punto sobre la curva que determina la función g, ¿bien? P1. Y 2 puntos sobre f. Bien, y con esto se genera una L, que son los lados, van a ser los lados de un supuesto cuadrado, ¿bien? O sea que la distancia entre P2 y P1 es igual que la distancia entre P2 y P3. Bien, él usando muchos argumentos analíticos, como los de que las funciones Lipschitz, y usando argumentos de contracción también, él lo que hace es prueba que esa L, de alguna forma, se puede formar y se contrae al punto T0, cuando vamos para el lado, no sé cómo me están viendo, pero para el lado T0, y cuando vamos para el lado T1, también se contrae el punto, y que siempre se puede ir generando, ¿está bien? De esa forma, donde la distancia entre P2 y P1 es igual a la distancia entre P2 y P3. En el dibujo por ahí pueden ver que no, pero bueno, es un dibujo medio como para ilustrar la idea. Bien, ¿y qué pasa con esto? Bueno, esta L genera un cuarto punto, ¿está bien? Que sería nuestro cuarto vértice del cuadrado que buscamos, el Q. Bien, por lo que le dije recién, hago prueba que cuando se va moviendo la L por las dos funciones así, eso dibuja una curva, el cuarto punto va dibujando una curva. Y eso, ese punto M de intersección con G, es la clave, ¿está bien? Acá él usa algunos argumentos de integración usual, bien, en R, para decir, él lo que dice es que la integral entre G y F, o sea, el área entre G y F es igual al área entre la curva que dibuja el punto Q y F. Pero si pasa eso, entonces quiere decir que la curva que dibujó el punto Q atravesó a G en un momento. Porque si no lo hubiese atravesado, hubiese estado por abajo, entonces no pasa lo que estoy diciendo. Y si no, hubiese estado por arriba y tampoco pasa lo que estoy diciendo, ¿bien? Entonces, en un momento quiere decir que atraviesa el punto G. A la curva G, perdón. ¿Y qué pasa ahí? Obtiene su cuadrado. Esa es la idea clave brillante de Terence Tao para probar esto, usando argumentos analíticos, ¿bien?
Bien, la yapa. La yapa es la que decía Viviana sobre la pregunta que nos hacemos ahora, que es, y si pensamos en un rectángulo, en Viviani, perdón, pasa que estoy leyendo las dos cosas a la vez, y si pensamos en un rectángulo en vez de un cuadrado, bien, ¿qué pasa ahora con esto? Lo que vamos a hacer a continuación es probar que toda curva de Jordan tiene un rectángulo inscrito en ella. Bien, entonces vamos a tratar de caracterizar a los rectángulos, vamos a probar esto, ¿ven? Que cualquier curva de Jordan inscribe un rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es caracterizar a los rectángulos de otra forma. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, suponemos una curva Jordan C, y fíjense, suponemos que tenemos un rectángulo X, Y, V, ¿bien? No necesariamente en la curva, por ahora lo vemos así separado. Bueno, acá puse X, Y, V en C, pero bueno, eso ya sería que esté el rectángulo en la curva, pero bueno, lo hemos separado. Entonces lo que estamos viendo es que la distancia entre Y y B es igual a la distancia entre X y U. O sea, esos segmentos tienen longitudes iguales y comparten el punto medio. Bien, y esta caracterización de los rectángulos va a ser la clave para la prueba. ¿Está bien? Y acá lo digo. Porque lo que vamos a hacer es considerar la siguiente función, la que asigna tenemos la curva, a cada par de puntos de la curva, CC, ¿está bien? Le vamos a asignar un punto en el espacio tridimensional, en R3. ¿Qué es ese punto? Ese punto va a tener sus tres coordenadas, donde las dos primeras va a indicar el punto medio entre la longitud de X, entre X e Y, entre los dos puntos, y se va a mover para arriba Z la distancia de esa longitud. ¿Bien? Acá tengo un grafiquito que lo saqué del videito que mencionaba Beatriz, justamente, que está muy bueno, que después le vamos a dejar el link, le voy a dejar el link en el foro para que lo puedan ver, que explica toda esta prueba animada, es brillante. Y es justamente eso lo que les acabo de decir, ¿ven? Acá, al par XY, también con su punto medio, lo ve en el plano, y le asigna un punto Z que tiene como longitud, o sea, el Z tiene como longitud, la distancia entre X e Y, y parte del punto medio entre X e Y, ¿bien? ¿Qué pasa con el Z? Bueno, cuando se empiezan a mover los pares por la curva, va a empezar a dibujar una superficie. ¿Está bien? Superficie. Y acá viene lo bueno, porque ¿qué pasa si no llegase a ser inyectiva esa función? Entonces tendríamos dos pares distintos tales que forman los vértices de un rectángulo. Esto es para procesarlo, pero si lo piensan un poco, tiene mucha razón, ¿está bien? O sea, eso quiere decir que la superficie que vaya dibujando Z se interseque con, o sea, es como que haga como una colisión, así, y justamente ahí vamos a conseguir nuestro rectángulo. Bueno, me pueden decir, bueno, pero f de x y va a ser lo mismo que f de y. Bueno, justamente acá es donde es importante considerar el orden de los pares, ¿bien? Porque si no vamos a tener siempre la trivialidad de que no es inyectiva. Bien, entonces vamos a considerar una parametrización de la curva, bien, donde alfa es igual a alfa 1 como es cerrada, bien. Y con esto lo que estamos identificando es a cada punto de la curva con un número real intervalo. O sea, el intervalo lo deformamos en la curva, bien. Bien, el intervalo está concentrado por el 0 igual 1, porque obviamente los puntos donde empieza y termina son iguales, pero bien, lo que queremos son pares de puntos, lo cual nos lleva a pensar en este nuevo intervalo, bien, que ya es un cociente del I por I, o sea, el I por I es un cuadrado, bien, ser 1 por 0, 1, pero lo concentramos por esa relación. ¿Por qué por esa relación? Y porque estamos queriendo que el 0 es igual, estamos pidiendo de antes que el intervalo esté concentrado por 0 igual a 1, entonces necesitamos esas relaciones que estén ahí. Luego logramos identificar a cada par de puntos de la curva con un punto de I, gorrito. Bien, en el I gorrito para que entiendan es, nosotros tenemos el I por I al cuadrado, donde vamos viendo el punto, y cuando vamos viendo el punto estamos identificando los pares de la curva, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando concentramos lo que estamos haciendo es agarrar el cuadrado y estamos uniendo los lados, así, y uniendo los lados de arriba y de abajo, y pegándolos. Estamos generando un toro, ¿bien? Ese cociente es un toro. Bien, pero falta algo más. Que lo que queremos son pares no ordenados. Bien, bien, ordenados, perdón. Luego la identificación estricta la logramos con eso. Bien. O sea, lo que hacemos es reflejar. Bien, los pares X y que sean iguales a los pares Y X en el mismo punto. Lo llamamos M a eso. Entonces, finalmente nuestra F será, bueno, acá la pongo explícita, la función para los que quieran ver, ustedes una cuenta. Bien, que manda los pares, esto es el punto medio, las dos primeras coordenadas son el punto medio, y la última es la distancia, bien, que hacemos mencionar.
donde f va de m en R3, que está bien definida y es continua pensando en m con la topología cociente. ¿Bien? Ahora una observación, m es la cinta de Moebius. O sea, lo que acabamos de escribir acá es abajo, bien. Esta es una de las formas de escribir la cinta de Moebius. ¿Está bien? Entonces estamos pensando en la cinta de Moebius. Fíjense que sin ordenar los pares, ¿está bien? Nos construimos un toro, y ordenando los pares una cinta, es increíble. Posta. Luego su borde son los elementos de la forma SS con S presente ahí, es una cuentita y sale. Pero bien, por otro lado, estos elementos van a parar al borde de la superficie de f de m. Eso es porque bueno, pasa eso, justamente, y cuando evaluamos en la función, analíticamente, SS nos queda justamente, fíjense, eso, está ahí. Y esa es la curva, ¿bien? La curva de una forma está abrazando a la superficie que iba dibujando ese Z que era el que habíamos definido, que era la tercera coordenada, ¿bien? Entonces como que nos queda la curva. Bueno, ahí está, ahí lo digo. Entonces, acá viene la idea central de la prueba, o sea, la idea más central de la prueba, porque hay varias, pero esta es la idea central de la prueba, que es suponer que F es inyectiva. Bien, vamos por absurdo, no hay ningún misterio. Luego, ¿qué pasa si F es inyectiva? Nos queda que F es un ohmio, ¿bien? Porque F sale de un compacto, que es la cinta, y va a parar a R3, que es un espacio Hauer. Bueno, hay un resultado topológico que nos dice que F es un ohmio, y por lo tanto tenemos un embedding de la cinta de Moebius en R3. Pero, ¿qué pasa? Además estábamos identificando el borde de M con la curva C, o sea, el borde de la cinta con la curva C. Bien, la curva C, como curva de Jordan, es ohmio de circunferencia, o sea, se puede formar en una circunferencia. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos incrustando a la cinta con el borde de la cinta pegado a una circunferencia en el espacio R3. Eso es incrustar el plano proyectivo. Y eso es un resultado muy famoso que se conoce que no hay ninguna forma de embeber el plano proyectivo en R3. Entonces es un absurdo. ¿Bien? Y el absurdo de que provino de suponer que F es la inyectiva. Entonces, que tenemos como resultado que existen dos pares de puntos distintos contenidos en C que forman los vértices de un rectángulo. Bien, entonces, teorema, toda curva de Jordan C escribe un rectángulo. Y acá me quiero detener un poquito, porque esto también se me ocurrió recién decirlo mientras iba hablando, que, o sea, lo que nos podemos preguntar naturalmente, nos podemos preguntar es, ¿por qué tipo salió para un rectángulo y no sale para un cuadrado? O sea, bueno, lo que está pasando en el fondo es que el cuadrado de alguna forma está sujeto a que exista el cuadrado inscripto, está sujeto a la forma de la curva. ¿Bien? Es como que tiene más condiciones, pero, o sea, no más condiciones, sino que es justamente eso, está sujeto a la forma de la curva, no podemos deformarlo, en cambio el rectángulo sí. Entonces es como, de una forma, si nos ponemos a pensar, que se haya probado en el transcurso de los años este resultado para rectángulos, era como más probable que pase, porque el rectángulo lo podemos formar, podemos fijar un punto con punto K y lo podemos formar y podemos siempre encontrar hasta a vista así un rectángulo, ¿bien? Entonces es algo importante destacar, porque ¿por qué se probó para un rectángulo y no para un cuadrado? Bueno, es por eso, el cuadrado está mucho más sujeto a la forma de la curva y el rectángulo no. Está sujeto a la forma de la curva, pero además podemos movernos dentro del rectángulo, deformarlo, siempre y cuando siga formando un rectángulo, ¿no? Bien, creo que eso era todo, así que bueno, muchas gracias por escucharme, y gracias por el premio, y gracias por esta oportunidad para la charla. Saludos. Bueno, yo no sé si hay, sigo yo moderando. Sí. No sé, ¿sí? No sé si hay preguntas. A ver, de Ana, a ver, en el chat. Tremendo, dice, muchísimas gracias. Si quieren alguna pregunta, acá felicitaciones. Bueno, parece que no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? Muy lindo realmente. Otra vez, Marco, te felicitamos. Felicitaciones a todo el mundo. Gracias, Beatriz. Muy lindo. Y bueno, le recomiendo ver el YouTube de la demostración esta. Y además leerla es muy linda también. Está muy bien escrita. Bueno, gracias. No sé Muchas si gracias. alguien. No, al contrario.
No sé si hay alguien quiere preguntar algo. Bueno, lo que pasa es que es un tema muy difícil, ¿no? Entonces, pero muy, muy lindo realmente, porque como decía él, es muy fácil de formular y muy fácil de entender. Ahora, claro, el cuadrado ya son 4 puntos que equidistan, ¿no? Y entonces es mucho más difícil que un rectángulo, como decías vos, que se pueden deformar. Mucho, claro, está más sujeto a ese problema. Bueno, no sé, ¿ya dejamos aquí o a las 3 creo que es la otra charla, ¿no? Bueno, interesante, bravo. Bueno, Podemos cortar y invitar y a aplaudir a Marco. eso es, tenemos que aplaudir a Marcos, eso es. Vamos a aplaudirlo entonces. Bueno. Gracias, gracias. Un 10. Bueno, nos vemos entonces. Dale. Chao, chao. Saludos. Chao, chao.